Esta noche no se sabe nada de la tripulación ni de los posibles pasajeros del avión de matrícula mexicana destruido por la aviación venezolana el lunes por la noche. Es el avión Hawker Hawker 25, matrícula XB, MGM, matrícula mexicana, que fue interceptado e inmovilizado en esta pista clandestina del estado venezolano de Apure. Está justo en la frontera con Colombia. Anoche el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciaba que, según una respuesta oficial del gobierno de Venezuela, el avión fue obligado a bajar por aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela. Y ya en la pista fue incendiado sin precisar hasta esta noche la suerte de sus tripulantes y los pasajeros. Utilizando la vía diplomática, las autoridades venezolanas aclararon al gobierno mexicano parte de las circunstancias en las que fue inhabilitada la aeronave privada matrícula mexicana XB MGM. Sin embargo, sigue sin conocerse el paradero de los 7 ocupantes que presuntamente habrían viajado en el avión, cuyo destino final fue el territorio venezolano. Al respecto, persiste el silencio por parte de las autoridades bolivarianas. Mira, esa información es preferible que la dé el Comando Estratégico Operacional, que es el que conduce ese tipo de operaciones. Este jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que el gobierno de Venezuela respondió en una nota diplomática a la solicitud de información hecha por México. En ella le señala que los ocupantes de la aeronave de matrícula mexicana, que fue incinerada esta semana en Venezuela, abandonaron la nave antes de su inhabilitación. En tanto, en Venezuela, el tema sigue sin pasar de fotografías y de los anuncios que realizó a través de Twitter el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López. Sigue llamando la atención que tampoco se haya dicho nada sobre el destino ni las características de un posible cargamento de droga. Por ahora, el presidente Nicolás Maduro anunció que su país adelanta la instalación de un sistema antiaéreo de defensa en sitios estratégicos, incluidos los barrios pobres de Caracas. El mandatario indicó que el sistema está siendo desplegado en busca de garantizar seguridad al pueblo venezolano ante eventuales ataques enemigos del exterior. La Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela tampoco ha emitido información alguna sobre este incidente. Israel Negrete, Noticieros Televisa. Así es, el silencio del gobierno de Venezuela. Esta tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que había recibido una nota diplomática del gobierno de Caracas. Que la nota señala que el avión y la pista donde fueron ubicados habían sido inhabilitados, así entre comillas, por la Fuerza Aérea Venezolana. Que los ocupantes, no sabemos si tripulantes y pasajeros o solo tripulantes, que los ocupantes abandonaron el avión antes de que fuera otra vez, entre comillas, inhabilitado. Sobre esto le puedo informar esta noche que en la nota oral del gobierno de Venezuela se precisa lo siguiente: que el avión no fue derribado, que el avión fue localizado en una pista clandestina, que las Fuerzas Armadas venezolanas destruyeron el avión y la pista, que la tripulación cometió varias conductas irregulares. A. Desvió la ruta sin avisar. B. No respondió los llamados de la torre de control. C. Cuando se le solicitó identificarse tampoco respondió. D. Al acercarse 2 aviones F-16 de la aviación militar de Venezuela, haciéndole señales para que aterrizara, tampoco respondió. En la nota verbal, el gobierno venezolano dice: se hicieron señalizaciones desde los F-16 y el avión no respondió. Dice, confirma que el avión aterrizó en una pista clandestina, que no hay rastro de los ocupantes, que su paradero se desconoce y que no hay tampoco señales de víctimas. Aquí en México hoy se informó que este avión despegó del aeropuerto de Querétaro el lunes a las 11:50. Y se informó que el plan de vuelo indicaba como destino las Antillas Holandesas en el Caribe. Ese mismo día, a las 21:10 horas, despegó hacia el aeropuerto de Querétaro, a donde llegó aproximadamente a las 22:21 horas. El pasado domingo 3 de noviembre, realizó vuelos locales en Querétaro. De acuerdo con Marcelo López Sánchez, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, al día siguiente el jet privado Hawker 25, matrícula XB MGM, despegó hacia el Mar Caribe. El avión despegó de aquí de Querétaro a las 11:50 de la mañana del día lunes. El plan de vuelo original de aquí era a una isla del Caribe. Se informó que el destino eran las Antillas Holandesas y que a bordo iban 7 personas, 5 pasajeros y el piloto de apellido Chávez y su copiloto de apellido Pérez.
La aeronave no hizo escala en Toluca, como se informó inicialmente. El director del Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos de Toluca informó que el jet privado no estuvo en esa base aérea en los últimos 2 años. Y el último registro que se tiene del vuelo es del 27 de septiembre de 2011. Desde esa fecha, ese avión no ha operado en el Aeropuerto Internacional de Toluca. 8 horas después de haber despegado de Querétaro, se reportó siniestrada en Venezuela. El avión fue derribado o fue bajado, no se sabe, a las 22:53 horas de Venezuela, que más o menos son las 9 de la noche hora de México, es decir, 8 horas después de que había salido de aquí. López Sánchez señaló que el jet tuvo que hacer forzosamente una escala para recargar combustible antes de llegar a Venezuela. El avión, por la característica, no tiene autonomía de vuelo de 8 horas, no tiene autonomía de combustible de 8 horas, entonces el avión tuvo que haber bajado en algún lugar y luego hacer una escala. Según información de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, la aeronave tenía 44 años de operación, contaba con 7 asientos, con información de los corresponsales nacionales. Antonio Rojas, Noticieros Televisa. Solo apuntar 2 cosas. ¿Cómo pudo aterrizar un jet en una pista clandestina a las 11 de la noche? Segundo, ¿cómo lo localizó a esa hora estos 2 aviones Phantom 16 de la Fuerza Aérea de Venezuela? Y tercero, que este operativo de ubicación del avión y destrucción también de la pista se tuvo que hacer hasta el día siguiente. Esto explica que hayan podido escapar o desaparecer los ocupantes, los tripulantes, y si los hubo, como dicen que los hubo cuando salió de Querétaro, los pasajeros. El caso llegó hoy al Senado. En un punto de acuerdo, senadores exigieron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro dé una explicación precisa que aclare lo ocurrido con este avión de matrícula mexicana. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, acusó al gobierno de Venezuela de arbitrario al destruir el avión. Por su parte, el coordinador de los senadores peristas, Emilio Gamboa, afirmó que las autoridades de Venezuela nunca debieron quemar el avión.